Dice la palabra del Señor Mateo capítulo 7 y vamos a leer los dos primeros versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Amén. Muy bien, mi hermano. Estamos entrando, hermanos, a la última fase o a la última porción del Sermón del Monte. Voy a hacer una pequeña introducción, recordando cómo iniciamos esta serie de predicaciones. Y el Sermón del Monte, hermano, inicia con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas dijimos que eran las que marcaban el carácter del cristiano. Estudiamos cada una de ellas: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, y aún bienaventurados los que sufren persecución por causa del Evangelio. Todos estos rasgos hablan del carácter del creyente, todos estos rasgos nos hablan de cómo es que Dios espera que el creyente, hermano, actúe, se comporte delante no solo de Dios, sino delante de sus semejantes. Después, hermano, hablamos de la vida del creyente y su comunión con Dios. Hablamos de la limosna, de la oración y el ayuno. Hablamos cómo es que nosotros debemos venir delante de Dios y ofrecer cada una de estas cosas que son lo que nos tiene en relación con Dios. Hablamos detalladamente del Padre Nuestro, estudiamos la oración del Padre Nuestro, cómo es la oración modelo que el Señor Jesús nos dio para orar, no para que la repitiéramos siempre, pero sí para que cada vez que venimos a Dios y oramos, recordemos cada punto que Él enseñó. Debemos de recordar que tenemos un Padre en los cielos que nos sustenta cada día, que nos da nuestro pan diario, que nos guarda, ¿sí?, en medio de las tentaciones, y así sucesivamente. Después, hermano, entramos al punto donde Dios nos enseña que lo más importante es guardar nuestro corazón. Tocamos tres puntos principales, como el hacer tesoros en el cielo y no preocuparnos tanto por hacer tesoros en esta tierra. Hablamos de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, que al final de cuentas lo que la lámpara simboliza es el corazón. Si nuestro ojo es bueno, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Se habló de las riquezas, como el Señor Jesús enseñó que no podíamos servir a dos amos, ¿sí?, y que no podíamos vivir en el afán de estar acumulando riquezas y estar preocupados por las riquezas, porque Dios tiene control de nuestra vida. El Señor dijo que las aves que no siembran ni recogen, Dios las alimenta, los lirios del campo, cómo son vestidos de hermosura. Si Dios se preocupa por ellos, ¿cómo no se preocupará Dios de nosotros? Al final termina diciendo que debemos buscar primeramente el reino de los cielos y la vida justa que deben de vivir esos ciudadanos, ¿sí?, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy, hermanos, entramos a un punto más del Sermón del Monte, y aquí, hermanos, lo vemos desde el inicio, cuando el Señor Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor Jesús va a enseñarnos a cómo convivir con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, cómo es que el creyente debe de vivir en relación a las personas que le rodean. Generalmente, hermano, cuando empezamos a leer esto
y decimos, el Señor dice que no juzguemos. Entonces yo no debo de juzgar a mi hermano, yo no debo de calificar su actuar, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente está diciendo Jesús cuando no se juzgan las cosas? Cuando yo no juzgo a una persona, ¿a qué se está refiriendo verdaderamente? Porque si yo no uso este sentido de juicio, de crítica, ¿cómo voy a poder diferenciar lo bueno de lo malo? Si yo no uso mi sentido de crítica, ¿cómo distingo las cosas que son correctas de las que no son correctas delante de Dios? Más adelante, cuando el Señor Jesús en este mismo capítulo habla de los falsos profetas, que nos guardemos de ellos. ¿Cómo me voy a guardar de ellos si yo no juzgo las palabras que están diciendo? Pareciera una contradicción a lo que el Señor Jesús está diciendo, ¿sí? Pero si el Señor Jesús dice, en un momento también el Señor Jesús nos dice que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio, San Juan 7:24. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Juzgar o no juzgar? ¿Debo de poner en balanza los actos de mi hermano o no los debo de poner? Lo que el Señor Jesús está diciendo, hermano, es que nosotros debemos de juzgar, mas no condenar. Yo puedo juzgar los actos, los hechos de otra persona y tener un juicio, pero a nosotros no nos corresponde, al final de cuentas, decidir cuál va a ser el fin de esa persona. Yo no la puedo juzgar por el error que hoy está cometiendo. Yo no puedo juzgar a esa persona y decir, ay, mira cómo está actuando, mira cómo está viviendo hoy. Porque enseguida el Señor mismo nos da una advertencia que con el juicio que juzguemos, seremos juzgados, y con la vara que medimos, seremos medidos. La capacidad de juzgar que nos ha dado Dios, la capacidad de poder analizar, hermano, las cosas, las palabras, las intenciones, es algo de lo que tenemos que estar haciendo uso todos los días de nuestra vida. De lo que tenemos que tener cuidado es de un día, de ir más allá del simple acto de juzgar, de ir más allá, de llegar a la distinción de diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué es conveniente y qué no es conveniente. Tenemos que tener cuidado de irnos más allá de poder distinguir, ¿sí?, lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. El Señor Jesús está limitando el actuar de los creyentes para que no lleguen a una condenación, para que no hagamos juicios condenatorios, porque a nosotros no nos toca juzgar. Por eso es que el Señor Jesús enseguida en el versículo 2 da una advertencia, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Pero yo tengo que tener cuidado de las cosas, porque para eso Dios nos ha dado un discernimiento y nos ha dado un Espíritu Santo que nos muestre y nos revele aquellas cosas que son convenientes o no son convenientes. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a juzgar correctamente y no ir a la condenación. ¿Sí? Tal persona está haciendo algo incorrecto, merece esto. No, a nosotros ya no nos toca hacer un juicio final y condenar. Al contrario, la Biblia dice que nosotros debemos de ser pacientes con los extraviados, que tenemos que ser pacientes con ellos, tenemos que ser pacientes con el débil, con el que no puede superar el estado en el que hoy se encuentra, con el que no puede superar tal vez en el pecado en el que ha caído. Hay que ser paciente con él. Tienes que juzgar para tener cuidado de no caer en lo que él ha caído, pero nunca condenar su situación. A nosotros no nos toca decir, él ya no tiene remedio, la salvación no está
en nuestras manos, le pertenece al Señor. La restauración de una vida, el que la restaura es el Señor, a través de sus medios de gracia que Él nos da, que es su palabra, el arrepentimiento, la oración y todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Santiago, en Santiago capítulo 4, si me acompaña, y versículo 12 hace una declaración en relación a lo que es juzgar, y dice Santiago lo siguiente: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sí? Ahora bien, hermano, cuando yo tengo una capacidad de juicio hacia los actos de una persona, yo también tengo que ser cuidadoso en esto. Porque una vez que yo discierno y veo una cosa que no es correcta, que tal pueda ser no esté bien en la vida de mi hermano, yo tengo que tener cuidado. Porque a lo mejor a mí no me toca reprenderle, no porque usted vea algo a usted le corresponda. Tenemos que ser cuidadosos. Sobre todo el momento, si empezamos a compartirlo, es eso que hemos notado. Tenemos que ser cuidadosos en nuestros juicios, aún en el simple juzgar sin ir a la condenación, tenemos que ser cuidadosos. Es triste, es lamentable que a veces Dios le da a una persona discernimiento para distinguir intenciones de los corazones, intenciones de las personas. O Dios le permite enterarse de una situación en la cual el hermano se encuentra y se empieza esto a compartir a los demás. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de juzgar, al momento de que distinguimos algo, sea bueno o sea malo, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Cuando el Señor habla, hermano, al respecto, está dándonos una advertencia, que seamos cuidadosos en el juzgar, porque la manera en que hacemos un juicio, igualmente ese juicio vendrá sobre nosotros. El calificativo que yo tome de la persona a la cual juzgo puede venir un día en mi vida. La vara con la que mido, un día voy a ser medido. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 14. Dice el apóstol Pablo, versículo 10, dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Miren, tenemos que ser muy cuidadosos con los juicios que hacemos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con las actitudes que tomamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el apóstol Pablo dice, un día tú también vas a ser juzgado. Un día tú vas a comparecer ante el juez supremo y él te juzgará. Cuando se habla de estos juicios, se habla de un juicio condenatorio. ¿Por qué juzgas y condenas al hermano? Porque dices, el hermano anda en tal situación y eso simplemente le va a acarrear perdición. ¿Quién sabe su alma? ¿Quién sabe si realmente sea hijo de Dios? A lo mejor no es ni salvo, ni está entre nosotros, pero salió de nosotros. Y empezamos, hermano, a hacer un juicio condenatorio. El Señor Jesús nos está enseñando, nos está advirtiendo a que tengamos cuidado. No debo de hacer juicios, sí tengo que hacer juicios. Para hacer la distinción de lo bueno y lo malo, para hacer la distinción entre lo que es falso y verdadero. Entonces, hermano, tenemos que entender cómo voy a ejercer un juicio, con qué cuidado lo tengo que hacer. Con esto yo entiendo lo serio que es juzgar a mi hermano.
Es importante esta enseñanza que el Señor Jesús da, porque estamos hablando de la manera en que yo me voy a relacionar con mis semejantes. Y no es correcto yo relacionarme con mi hermano en una actitud de juicio contra él. Nunca voy a entablar una buena amistad con alguien a quien siempre yo lo estoy juzgando y condenando. No voy a tener nunca una relación pura y sincera con alguien a quien yo estoy continuamente señalando, y me olvido que yo puedo caer en el mismo error que hoy se encuentra. Ninguno estamos exentos de caer en el error que se puede encontrar mi hermano en el tiempo presente. Pero Jesús se va un poco más allá, y mire lo que dice enseguida, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo propio? Un juicio incorrecto es el que siempre está viendo pajas. Por eso el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? Advirtiéndonos para que tengamos cuidado. No podemos estar viendo siempre los errores de los demás y juzgarlos sin considerar los nuestros primeramente. Antes de ver los errores de los demás y hacer un juicio, yo tengo primero que hacer un análisis propio. Yo tengo que ver cómo está mi ojo, yo tengo que ver el estado en que se encuentra mi ojo. Y lamentablemente, hermano, esto sucede y nos ha sucedido a todos. Andamos quitando pajas sin poder remover siquiera la viga que está en el nuestro. A esa actitud el Señor Jesús la describe como hipocresía. Le dice: hipócrita, no puedes estar queriendo corregir a los demás cuando tú no te has corregido. No puedes estar señalando los defectos, los errores de los demás cuando tú no has corregido los tuyos. El hacer eso, dice la palabra, que es hipocresía. Dice el Señor Jesús: hipócrita. Dice: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces somos muy acomedidos para ver los errores de los demás y señalarlos y querer ayudarles, pero no nos hemos ayudado a nosotros mismos. No nos hemos juzgado nosotros mismos. Por eso dice el Señor Jesús en el versículo 4: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y ya aquí la viga en el tuyo? Dice. Por eso es que Jesús a esa clase de personas los describe como hipócritas. Dice: saca primero tu viga, saca el gran estorbo que tienes en tus ojos para que tengas claridad y puedas ver primeramente tus errores y tus defectos, y entonces puedas juzgar con justo juicio las acciones de los demás. Qué importante es que nosotros, hermano, aprendamos a juzgar. Qué importante es que nuestros juicios y nuestros señalamientos lleven a las personas a arrepentimiento y a restauración. Porque al final de cuentas lo que el Señor está enseñándonos es a convivir en comunión los unos con los otros. Llama mucho la atención el versículo siguiente, que es el versículo 6. Y pareciera que aquí el Señor Jesús cambió completamente el tema. Pareciera que el Señor Jesús se metió a otro tema y no sabes, en algún momento hasta dices, bueno, ¿cómo interpreto esto en el contexto en el cual venimos estudiando? No deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué tiene que ver eso con lo que acabamos de leer? ¿En dónde conectamos esto con el Sermón del Monte? ¿En dónde está la conexión? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Esto va en relación a nuestra misma capacidad de juicio, hermano. Por eso el Señor Jesús está dando esta ilustración. Nosotros, hermano, en nuestra capacidad de juicio tenemos que saber y entender a quién vamos a compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Se refiere a mostrar respeto por lo que es santo, a cómo debemos de manejar el Evangelio ante aquellos que odian la verdad. Nosotros nunca debemos de ofertar el Evangelio a ningún hombre. Ningún hombre que ha venido al arrepentimiento le ha hecho un favor a Dios. Yo tengo que tener juicio y saber cuando una persona opone total resistencia o un menosprecio al Evangelio. Yo tengo que juzgar sabiamente a esas personas para saber y dejar de ofrecer el tesoro del Evangelio a quien lo va a pisotear, a quien lo va a menospreciar. Y es el error en que muchas veces hemos caído, hermano. Queremos que la gente se salve forzosamente y ellos están despreciando el Evangelio. Y desperdiciamos tiempo y desperdiciamos recursos con alguien que no quiere nada con el Evangelio. Por eso es importante hacer un buen juicio de las personas. Y el Evangelio se vuelve como una oferta y lo ofrecemos como una oferta. Ven a la iglesia, ven a Cristo, tus problemas se van a resolver. Ven a Cristo y te va a ir muy bien, tu enfermedad va a ser sanada. Pero ¿qué tal que no es la voluntad de Dios? ¿Sabe que hubo lugares donde Cristo no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos? Y la Biblia dice que Él no hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se aferró a sanar a los enfermos? ¿Permaneció en esa ciudad? No, ellos se tienen que convertir. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios para salvar? Porque Dios salva soberanamente a quien Él quiere, a quien Él ha escogido, a quien Él ha preparado para esta salvación, a quien desde antes de la fundación del mundo escogió para alabanza de su gracia. Por eso es que el Señor Jesús dice lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque las van a menospreciar. Para un cerdo, ¿qué es una perla? Nada, algo que pisotea. Si no se lo puede tragar, lo hace a un lado, lo desecha. Tenemos, hermanos, que tener juicio para saber cuál es el momento y la persona, el momento indicado que Dios nos ponga para compartir el Evangelio. Por eso es claro que la Biblia dice que debemos de proclamar a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo con un juicio correcto. Tenemos que hacerlo sabiendo si la persona está recibiendo la palabra. Bueno, entonces nos vemos la semana que entra. ¿Le interesa que sigamos? Sí. ¿Cómo no? Venga, platíqueme. La obra es del Señor, la que transforma es la palabra del Señor. Quien salva es Cristo, nosotros no. Pero sí nosotros tenemos que tener capacidad de juicio. Es el tiempo de que Él reciba el mensaje. Fíjese, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces se topa uno con gente en situaciones difíciles y adversas y le quiere usted decir algo que le reconforte, una palabra, y no le sale nada. No se acuerda de ni un texto. Es más, en su corazón no hay una carga por decirle algo.
porque a lo mejor no es el tiempo de esa gente, porque es su tiempo de aflicción para ser llevado a buscar a Dios y a un arrepentimiento genuino. A veces queremos ofrecer el Evangelio como la pócima mágica, la solución a todos tus problemas. Y la verdad es que el Evangelio no es eso. El Evangelio es un mensaje de arrepentimiento y perdón, de buenas nuevas para aquellos que han reconocido su condición. Es importante, hermano, que usted y yo aprendamos a escoger la tierra donde sembrar. En una ocasión yo le comentaba a alguien, hasta para bendecir a alguien usted y yo tenemos que tener sabiduría y juicio. Mire, la Biblia dice que cuando usted da al pobre, Dios se lo regresa, ¿sí? Que cuando usted da al necesitado, Dios se lo recompensará. Pero si usted le da al pobre vicioso que se lo va a gastar para su vicio, usted está sembrando mal. Si usted le está dando a alguien a quien va a malbaratar el dinero, que usted le dé, o la bendición que usted le dé, y la va a malbaratar y a hacer mal uso de ella, usted está sembrando mal. Necesitamos discernimiento para eso. Necesitamos que el Señor nos dé un juicio correcto. ¿A quién debo de bendecir? Es el problema, hermano, con el Evangelio. Que a veces salimos y bendecimos y damos y nos esforzamos, pero nunca vamos a recoger un fruto. Yo tengo que saber a quién voy a bendecir. Yo tengo que ir viendo la actitud de esa persona hacia el Evangelio. Si estoy sembrando verdaderamente una semilla que después regrese a mí, como dice la palabra. Yo tengo que ser cuidadoso en ese sentido. Enseguida el Señor Jesús, pasando al versículo 7, empieza a hablar de aquello que es el cristianismo activo, la vida cristiana en activo. Mire lo que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. Esto es cristianismo activo, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que saber cómo voy a obtener lo que quiero obtener de parte del Señor, la bendición que yo quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos nos ha dado el Señor para yo lograr alcanzar las bendiciones que Él nos ha prometido? El que no pide, hermano, no recibe. El que no es diligente en buscar, nunca va a encontrar. El que no se preocupa por tocar una puerta, nunca le será abierta. Muchas veces queremos que Dios nos conceda cosas y no nos queremos molestar sin siquiera en pedirlas. Queremos que Dios nos conceda cosas y no queremos tocar ninguna puerta. Queremos ser escuchados sin llamar nada, sin alzar nuestra voz. Y a veces nos apoyamos, bueno, Dios conoce todas las cosas, Dios sabe Dios ya sabe de qué tengo necesidad. Pero aún así, hermano, de que Dios lo sabe, Dios nos está dando medios para alcanzar aquellas cosas que son necesarias en nuestra vida. Y mire, fíjese bien lo que dice el Señor. Porque todo aquel que pide,
recibe. Esto es práctico. ¿Quieres recibir algo de Dios? Pídelo. Pero ¿cómo lo voy a pedir? Con sabiduría, dice la palabra. Que si alguno necesita algo de Dios, que lo demande. Yo quiero esto, ¿con qué fin? Para gloria de tu nombre, entonces ten seguro que Dios te lo va a conceder. Dice la Biblia, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Entonces dice un dicho del mundo que en el pedir está el dar. Estás pidiendo algo que te traerá perdición, que será distracción, que te sacará de la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer cuando le pida yo a Dios? Bueno, Señor, si esto es tu voluntad y es para que tu nombre sea glorificado, concédelo, Señor. Pero si no trae gloria a tu nombre, si esto va a ser un tropiezo en mi vida, Señor, quítalo. Hay muchas cosas que queremos encontrar sin buscar. Y es imposible alcanzar las cosas que no se buscan. La bendición de Dios se obtiene solamente por aquellos que con fe y paciencia la esperan, que tienen una actitud correcta hacia Dios. Nada nos va a llegar del cielo, aunque Dios nos lo concede, nada va a llegar así como así. Cualquier cosa que usted necesite implica que usted la busque y Dios le dé los medios para encontrarla y Dios lo ponga en el camino correcto para hallarla. Pero nosotros tenemos que empezar a buscar. Y a lo mejor lo correcto sería empezar y recurrir al primero, ¿no? Señor, ¿dónde quieres que empiece a buscar? ¿Dónde empiezo a buscar el trabajo que quiero? ¿Dónde empiezo a buscar la escuela que quiero? ¿Dónde empiezo a buscar el amigo, la novia o el novio que quiero? ¿Dónde es el lugar, Señor? Muéstrame. ¿Dónde debo de buscar? La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, demándela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Necesita sabiduría, Señor. ¿Cuáles son los medios de la sabiduría? ¿En dónde encuentro la sabiduría que viene de ti? El cristianismo es activo, hermanos, es una vida activa. Si yo mañana voy a buscar algo de mi necesidad, si es trabajo, si es lo que sea, Señor, yo salgo a buscar, pero esperando en ti. Esperando en que tú pongas el medio, esperando en que tú suplas la necesidad. Ninguna victoria se gana sentados en nuestra casa. Ninguna victoria se ha ganado frente a la tele, frente a la computadora, en distracciones. Nadie alcanza así victorias, hermano. El que pide, recibe. El que busca, vaya. Al que llama, se le abrirá. Cosas prácticas. Esto es cristianismo en práctica, hermano. La gente tiene que ver nuestro cristianismo en base a cómo lo llevamos a la práctica. Es como nosotros podemos mostrar nuestro cristianismo, cómo me comporto ante tal situación. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Cómo estoy pidiendo? ¿Para qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Con qué fin lo estoy buscando? ¿Para qué lo quiero encontrar? ¿Cuáles son las motivaciones que tengo yo para buscar eso que quiero? Hoy, hermanos, enseña un cristianismo muy distinto a lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. Luego enseguida el Señor ilustra lo que Dios hace por nosotros cuando lo hacemos de la manera correcta, independientemente a veces de nuestra condición.
Y dice allí en el versículo 9, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Miren, la gente mala, como somos nosotros, sabemos dar buenas cosas. Aun cuando no conocíamos a Cristo, hermano, y vivíamos en maldad, sabíamos hacer buenas cosas. Sabíamos dar dádivas. Proveemos para nuestros hijos, les damos a nuestros hijos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Poniendo en un contraste a Dios y al hombre. Si tú siendo malo, cuando te piden das, ¿cómo no te dará tu Padre que está en los cielos cuando le pidas? Si los malos saben hacer cosas buenas, ¿cuánto más no hará bueno el que es toda bondad y misericordia para nuestra vida? ¿Cómo no nos va a conceder lo que le pidamos? Pero ¿sabes qué? Tienes que buscar, tienes que pedir, tienes que llamar. Ten la seguridad de que Dios te va a dar, porque el deseo de Él como un padre es darte toda aquella cosa buena. Pero tienes que pedir, tienes que esforzarte en buscar, tienes que esforzarte en llamar para que la puerta se te abra. Esto es vida práctica en la vida del creyente. La gente ve cómo nos comportamos como creyentes, cómo obtenemos las cosas todos los días de nuestra vida. ¿Qué recursos, a qué recurrimos para obtener algo? La gente está viendo cómo está viviendo usted su cristianismo. Al final, hermanos, en el versículo 12, el Señor Jesús termina diciendo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es lo que se conoce como la regla de oro. La regla de oro era una serie de dichos o frases que los maestros judíos utilizaban en sus enseñanzas, y también este tipo de enseñanzas se utilizaba en el budismo y el hinduismo, y generalmente eran frases prohibitivas, ¿sí? Que decían, no hagas esto para que no te hagan a ti, no hagas aquello para que a ti no te suceda, no actúes así para que no actúen así contigo. Pero si usted se fija, el Señor Jesús lo está usando positiva o afirmativamente. Todo lo que quieras que ellos hagan contigo, tú hazlo con ellos. Eso es lo que le llamaban la regla de oro. Todo lo que quieras que te hagan, tú lo debes de hacer con ellos. Nosotros, hermano, ahora entendemos cómo el Señor Jesús en esta frase resume toda la ley. Todo lo que quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Y en esta pequeña frase el Señor Jesús resumió toda la ley y los profetas. ¿Quieres que te mientan? Tú miente. ¿No quieres que te mientan? No le mientas. Si robas, te van a robar. Si mientes, te van a mentir. Si engañas, te van a engañar. ¿Quieres que te traten bien? Trata bien a los demás. ¿Quieres que te respeten? Empieza respetando tú a los demás.
¿Quieres que te amen? Empieza tú amando a los demás. La pauta la marca el creyente, es lo que el Señor está diciendo. Todo lo que quieras que los demás hagan, hazlo tú primero. Nosotros somos los que marcamos las pautas en nuestros tratos con nuestros semejantes. Yo no tengo que esperar a ver que Él me trate bien, voy a ver de qué manera me habla Él, y entonces si no, yo tengo que ser el primero en dar la pauta y ser cortés y saludar. Dar una sonrisa, buenos días, Dios te bendiga. Si tú no quieres ser despreciado, no desprecies, para que tú no seas despreciado. Si tú no quieres juzgar, ten cuidado con tus juicios para que no juzgues. Se fija cómo al final de cuentas no hay, nada sale de contexto, cómo es una enseñanza que el Señor nos está dando. Tenemos que ser cuidadosos en nuestro trato con nuestros semejantes. Tenemos que hacer juicios verdaderos y correctos. Tenemos que vivir una vida transparente delante de los hombres y de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir nuestra vida como creyentes en relación a nuestros semejantes, una vida que agrade a Dios. Nosotros no vivimos una vida ni aún la que nos agrada a nosotros mismos, porque a nosotros nos agradarían otro tipo de cosas que nos arrastrarían a otro tipo de cosas, pero sabemos que al final de cuentas ni va a ser lo mejor para nosotros ni traerá gloria a Dios. Al final de cuentas entendemos que Dios es más sabio que nosotros, que Él nos conoce perfectamente, que no hay ni aún un pensamiento que esté oculto de Él. Siempre, hermano, que aprendemos a vivir de esta manera, siempre al pedir tendremos la seguridad que se nos dará. Cuando aprendemos a vivir la vida cristiana de esta manera, sabemos que puerta que toquemos, puerta que nos será abierta. Que el Señor traiga sabiduría a nuestras vidas y el Señor nos permite, hermano, caminar en este mundo con nuestros semejantes de una manera que traiga gloria a su nombre. Cuando nosotros nos enfocamos, cuando esa es la razón de nuestro ser, la gloria para su nombre, entonces nosotros recibiremos gloria y alabanza de parte del Señor. Amén. Bien.